Buen día, mi nombre es Isabela Franco Méndez y les voy a hablar sobre el derecho como instrumento que debe garantizar la justicia. Primordialmente, se debe definir qué es el derecho y qué es la justicia para proceder con el desarrollo del tema. El derecho es un orden normativo cuya finalidad es lograr una sociedad armónica y justa, y que a su vez se basa en la fuerza coercitiva del Estado para hacer cumplir, ya sea mediante normas escritas como lo son las constituciones, las leyes y los decretos, la existencia de instituciones estatales o paraestatales o el uso del constreñimiento, ya sea policial o el ejército. Uno de los fines del derecho es evidentemente hacer posible que haya justicia. Pero, ¿qué es lo que entendemos por justicia? Considero que la justicia es algo que cada sociedad, teniendo en cuenta sus particularidades, establece como aquellas aspiraciones a las que desea llegar o que desea alcanzar. Sin embargo, no todas las justicias son iguales porque no todas las aspiraciones ni los intereses de los pueblos son los mismos. El profesor Manuel Atienza nos da un excelente ejemplo de lo que acabo de decir anteriormente, por lo cual me permito leer lo siguiente. Los indios Cheyenne, los salvajes de las películas del oeste, castigaban la muerte de un miembro de la tribu a manos de otro simplemente con pena de destierro de 1 a 5 años. El juicio por parte del consejo de la tribu iba acompañado de una ceremonia de purificación, en la que participaban todos los miembros a excepción del homicida y de su familia. Con ello se lograba no solo evitar las venganzas, nuevos derramamientos de sangre o un castigo cruel, sino también reforzar los vínculos sociales en momentos críticos. Naturalmente, este y otros datos referentes al equilibrio entre la libertad de acción del individuo y la necesidad de velar por el bienestar de la tribu, que al parecer caracterizó la sociedad Cheyenne, no iba por qué llevarnos a pensar que la vida de estos indios de las praderas norteamericanas haya sido superior, preferible a la de las sociedades que llamamos desarrolladas o avanzadas. En realidad, un juicio semejante no puede hacerse desde el vacío, sino en relación con ciertos sistemas de valores y teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo de cada cultura. Esto explica que pocos de nosotros estaríamos dispuestos a cambiar nuestras vidas por la de un Cheyenne, de la misma manera que no es de suponer tampoco que ellos se sintieran muy a gusto llevando la existencia típica de un individuo de clase media de una de nuestras ciudades, Atienza 1999. Eso explica que a pesar de la existencia de bloques continentales o mundiales económicos y políticos conformados por varios países, que pretenden la unificación de diversas materias, incluyendo la jurídica, conserven su propia independencia en determinados aspectos, porque los intereses que tienen mucha relación con el concepto de justicia, particulares o específicos de un determinado pueblo, no pueden ser exactamente iguales o los mismos al de otro pueblo. En el mundo actual hay una clara intención de proteger el Estado social de derecho, que en palabras del autor Luis Villar Borda es aquel que acepta e incorpora al orden jurídico a partir de la propia Constitución derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Se habla de derechos de segunda generación y más adelante se vendrán a complementar aún con los de tercera generación. La característica de los derechos sociales es que no plantean como las libertades civiles y políticas derechos negativos de defensa, sino fundan derechos de prestaciones a cargo del Estado. Ha habido una evolución constante en el reconocimiento de los derechos desde el siglo XVIII. Se reconocieron principalmente los civiles y políticos denominados de primera generación. El siguiente siglo se reconoció los de segunda generación, que fueron los económicos, sociales y culturales. Y desde finales del siglo anterior hasta la actualidad se han creado los de tercera generación, que son los de justicia, paz y solidaridad. Eso quiere decir que se pasó de la existencia de estados autoritarios como lo era el de Francia antes de la Revolución, que es el ejemplo más característico de estados que defendieran al ciudadano del poder casi absoluto que ostentaban los estados. Esto mediante la creación de derechos civiles y políticos que permitieran al ser humano desarrollarse de manera libre y autónoma, en el que el Estado pasaba de ser un ente opresor a ser un ente vigilante, de que no se cayera en excesos de derechos propios, pero no bastaba con el reconocimiento de derechos individuales,
porque muchas de las actividades que realizaban las personas eran grupales. Así nacieron los derechos económicos, sociales y culturales, en los que los estados no cumplían un mero papel de espectador o de observador y se abstenían de hacer cosas, sino que se convertía en el hacedor de programas, de planes sociales especialmente, para asegurar la comunidad en su conjunto y el acceso a los ámbitos necesarios para el desarrollo de los pueblos. Y finalmente también, siguiendo una línea de derechos grupales sobre los individuales, estableció los derechos de tercera generación, que fue como se los planteé anteriormente, los que priorizan el bienestar general, como por ejemplo los que protegen el medio ambiente o los que buscan una fraternidad entre los miembros de una u otra comunidad. Estas evoluciones no se habrían dado en el seno del derecho natural porque es fundamental que sean reconocidos de forma escrita en el derecho positivo y de esta manera tienen como base la fuerza coercitiva del Estado para hacer cumplir esas estipulaciones. Existe, como es conocido por los juristas, una jerarquía normativa en la que la Constitución es la norma más importante que prácticamente todos los ordenamientos jurídicos establecen. Tal es su importancia que muchos países tienen una entidad encargada de salvaguardar los derechos fundamentales, en nuestro caso desde la Constitución del 91 de la Corte Constitucional. Pese a que difícilmente se podrá tener una acepción universal de lo que es la justicia, pero la aproximación más cercana a la misma es lo que la sociedad en su conjunto aspira que sea. La moralidad cambia a medida que la sociedad evoluciona y asimismo es como el derecho necesita transformarse para crear respuestas a las aspiraciones de la justicia del conglomerado social. En otras épocas, por ejemplo, podía considerarse que las mujeres no tuvieran derecho al voto, eh, o que las mujeres no tuvieran derecho a una formación escolar o académica, lo que ahora es totalmente injusto de considerar porque va en contra de la moralidad y de lo adquirido por la sociedad, y así sucesivamente con todos los demás ámbitos de la vida humana y social. El derecho nos brinda, pues, las soluciones necesarias para que la sociedad alcance sus fines y las dinámicas sociales son entendidas como un conjunto de disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad a través del tiempo y a la luz de una situación actual y como un conjunto de creaciones materiales y espirituales que los hombres han realizado a lo largo de su actividad histórico-social. El mundo ha comprendido que las soluciones a los conflictos no son de carácter militar, sino jurídicas. Las millones de muertes de personas heridas, huérfanos, viudos, desplazados en tantas guerras no crearon una sociedad más respetuosa, equitativa o justa. Nunca se logró el objetivo de la paz mediante la guerra porque la violencia solo puede generar eso, más violencia. Ejemplos de eso lo vemos en la salida pacífica de varios conflictos armados, como por ejemplo, y para no irnos tan lejos, los conflictos armados no internos de Guatemala o El Salvador o propiamente de nuestro país, que llegaron a un fin a través de acuerdos de paz y no con la confrontación bélica. El derecho es el arma más eficiente para construir justicia y paz, pues ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder de manera igualitaria a derechos tan básicos como lo son la salud, la educación, y en donde se propende por el respeto a la opinión pública, la raza, la ideología, la etnia, sin ningún tipo de discriminación, ofreciendo diversas alternativas pacíficas para la solución de controversias en caso de que éste se llegaran a suscitar. Y lo más importante es que se han fortalecido las alianzas y cooperaciones para cumplir con este fin común para la humanidad. Un ejemplo de esto lo vemos en la conformación de entidades económicas tales como el Banco Mundial, o ya en un aspecto más jurídico, la Corte Penal Internacional, que se encarga de colaborar a los países suscritos en la persecución de los criminales más peligrosos, los convenios, los tratados, la Corte Penal que ya se mencionó, las conferencias de cualquier índole que nos demuestran que se ha generado una colaboración o una intención pluriestatal desde hace muchos años. Sin duda estamos en un mundo cada vez más globalizado, pero la globalización no es únicamente como se piensa cuando se escucha en conceptos tales como
culturales, tecnológicos o científicos, sino también jurídicos. Muchas gracias.